Es hora de la mesa ancha, el momento en el que debatimos y analizamos los temas del día. Hoy con un nuevo invitado tenemos a Pedro Medellín, un reconocido jurista, columnista y hoy profesor de la Universidad Nacional. Doctor Medellín, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Juana, Julio, feliz inicio de semana. Muy buenos días. Muy contenta de tenerlo acá. Hoy, por supuesto, el tema con el que vamos a arrancar es todo este escándalo que hay alrededor de las denuncias por acoso sexual en el Ministerio del Interior. El acusado directamente es el ex viceministro Diego Cancino, hoy director de la SAE. Podríamos decir que esto se suma además a una larga lista de denuncias de maltrato, de acoso y de abusos de varios funcionarios del alto gobierno. Yo quiero arrancar aquí con Juana y preguntarle qué es lo que está pasando, cuál debería ser la respuesta del Estado cuando son sus propios funcionarios los que están siendo señalados, y si será que esto ha venido pasando y lo dejamos de normalizar, o estas son denuncias de cosas muy puntuales. Esto es gravísimo. Resulta que el acoso no solamente está dentro del gobierno, dentro de las entidades públicas, pero también los encontramos en todos los ámbitos de la vida laboral, de la vida estudiantil. Son cosas a las que nos enfrentamos las mujeres casi diariamente en nuestras vidas. Lo que está pasando con Diego Cancino es totalmente alucinante, ¿no? Sale una denuncia, el ministro Cristo sale a apoyar y a la víctima, que es lo que debió haber hecho todo el gobierno, no solo un ministro, a rodear a la víctima, y lo primero que debieron haber hecho fue pedirle la renuncia a Diego Cancino. Es totalmente insostenible que haya un funcionario público con una acusación muy seria de acoso sexual y que se sume además a una larga lista de funcionarios, que esto además está totalmente normalizado. Hemos vivido por décadas en un sistema en el que está totalmente permitido, admitido y normalizado el acoso a las mujeres en los diferentes ámbitos, y más grave aún cuando hay una relación de poder y una relación de fuerza, alguien que venía justo de salir de un viceministerio, que tenía además un cargo de poder, que ahora asume otro nuevo cargo de poder del que se debería apartar lo más pronto posible. Eso que usted menciona ahí, Juana, me hace preguntarme, que lo veíamos también en algunas de las denuncias que se hicieron en su momento en el Congreso de la República, en donde muchas mujeres también alzaron la voz a decir, oigan, aquí también hay acoso, y es si hay una especie de transacción de favores sexuales, físicos, para hacer ese ascenso en la movilidad social en el sector público. Quizás eso también es lo que se ve en este caso de Diego Cancino. Doctor Medellín, su lectura frente a este tema. Usted pone un tema que es muy complejo porque el tema de la entrega de las personas o el sometimiento de las personas por favores sexuales a cambio de trabajo y eso, pone a las personas en una condición de desfavorabilidad. Y me parece que es un tema que desborda como cualquier límite de comprensión, y hemos llegado a una normalización de las situaciones, en donde más o menos lo que se llaman la promoción canapé es la forma de ascender en muchos cargos públicos, incluso en las universidades, tiene que ver con los favores sexuales que él o ella presten a su jefe o jefa. ¿Y la reacción del gobierno, Julio? A ver, pues una evidente doble moral, un doble rasero pues clarísimo, ¿no? Entonces, frente al señor Lorduy, por ejemplo, que es un enemigo político del presidente, pues la reacción fue contundente por parte de la cabeza del jefe de Estado. El señor Lorduy no es legítimo, debe salir por denuncias de acoso sexual, frente a su amigo Holman Morris, que carga denuncias de acoso sexual desde hace años, frente al señor Benedetti, que tiene denuncias por violencia intrafamiliar contra su esposa, y frente al señor Cancino, pues tampoco ninguna reacción, y probablemente va a ser ratificado. Dicho eso, pues yo sí creo que en principio debe haber presunción de inocencia. Lo que pasa es que no entendemos cómo aplica la presunción de inocencia, ¿no? Para los compañeros, presunción de inocencia; para los adversarios, presunción de culpabilidad. Ese no puede ser el criterio. Lo que sí es cierto es que estas cosas han ocurrido desde hace mucho rato, no solamente en el gobierno de Gustavo Petro, ocurrido en todos los gobiernos, en todos los sectores políticos, y no solamente en el Estado. Esto es un problema que ocurre transversalmente en la sociedad, ¿no? Entonces, pues tampoco es tan fácil como, no, es que este gobierno o este Estado no, es un problema generalizado que tenemos de irrespeto hacia las mujeres, de violencia hacia las mujeres. Quizás viene ocurriendo, pero cuando se conocen los casos habrá que sancionarlos por lo menos socialmente. Y quiero cerrar entonces este tema muy rápidamente, doctor Medellín y Juana, porque ya a Julio se lo pregunté. ¿Cuál debería ser entonces la decisión del Gobierno Nacional frente a este caso?
suspender, digamos, la posesión de Diego Cancino en la SAE, hacer algún tipo de investigación, o sea, o realmente aplicar lo que decía también Julio, un poco el debido proceso, porque él ante, digamos, la justicia sigue siendo inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Mira, yo creería que el caso de Cancino es un caso que tiene relevancia por el cargo que él tiene, cosa que me parece muy dolorosa. Si el caso es visible, entonces la persona tiene el castigo. Si el caso no es visible, algo pasa con el tema de la sexualidad de los colombianos. O sea, que entre el mes de enero y el mes de junio haya casi 4.000 niños violentados sexualmente por los datos de medicina legal. Algo pasa, entre 0 y 9 años, ¿no? No estoy hablando de menores de 18, entre 0 y 9 años. Entonces, aquí abordamos los temas y lo cogemos es cuando se trata de alguien que tiene alguna relevancia. Y en ese sentido me parece que no puede ser posible que el tema del acoso tenga relevancia cuando la persona es un funcionario público y muchas veces el personaje, digo, no este caso, muchas veces, por ejemplo el caso de Otálora, se le señaló, le cayeron encima y el personaje terminó sin la responsabilidad porque el caso no tenía ese alcance. Entonces, tiene ese alcance para elegir procurador, de hecho, ¿no? Sí, claro. Tiene ese alcance es cuando las personas tienen una visibilidad pública y eso me parece que es muy complejo. ¿Cuántas mujeres hoy, cuántos hombres hoy están siendo víctimas de acoso sexual en su trabajo, en su universidad, en su colegio, ¿no? Sí. O en su vida intrafamiliar también? Por eso es importante sancionar para que sea también un caso ejemplarizante. Cancino no puede posesionarse, el gobierno claramente le tiene que decir que se aparte. Y aparte hay un punto clave que dice Pedro y es el de las políticas públicas de prevención de los abusos sexuales, del acoso, que estamos pero colgadísimos, atrasadísimos en ese tema. Yo debo decir, Maritza, que defiendo la presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia no aplica, hay otras decisiones políticas, ¿no? No necesariamente tiene que ser condenado en un juicio, esto pueden ser decisiones políticas y creería que Cancino políticamente es insostenible en ese cargo. El tema es que como mediáticamente también se presenta, ¿sí? Yo lo que vi en el caso de Cancino es que ya hay una condena. Por la manera como está estructurado el informe, ya es culpable. No sé, por lo que yo pude leer, pero no escuché a Cancino, no sé la otra versión, pero es un tema que es también complejo porque lo ponen a uno en ese papel de juez y eso no tiene por qué ser. El país está sufriendo un problema de salud mental y de salud sexual muy, muy grave. Claro. Y el caso de Cancino pues debe ser ejemplarizante, sí, si llega a ser culpable, pero el tema es que tenemos un problema muy, muy serio de comportamiento y de salud sexual en el país. Claro, esto es un tema estructural. Pues miren, justamente sobre este tema es nuestra pregunta del día. ¿Creen que en Colombia hay rutas de atención efectivas para quienes denuncian casos de acoso sexual? ¿Sí o no? Participen, escaneen el código QR, respondan y los resultados los daremos a conocer en nuestras siguientes emisiones. Nuestro siguiente tema en la mesa ancha es lo que está pasando con el Sistema General de Participaciones y esas alertas que se han encendido porque se disparan las transferencias a las regiones. Hay un cálculo que pasaría más o menos de un 25% a un 47% y muchos dirían, bueno, esto es muy bueno porque podría funcionar para el tema de la descentralización, de que los departamentos y las regiones puedan manejar sus propios presupuestos. Sin embargo, lo que hay por debajo, dicen muchos de los que han estudiado este tema, incluidos varios exministros, exviceministros, Fedesarrollo, es que hay cuentas alegres y que esto en realidad lo que hace es que dispara la deuda pública. Julio. Yo creo que nos podríamos poner de acuerdo todos en que Colombia es un país muy centralista, ¿no? Que un exceso de decisiones se toman desde Bogotá y muy pocas desde las regiones del país o como les dicen ahora desde los territorios. Pero estos procesos hay que hacerlos con responsabilidad, ¿no? No puede ser a la topa tolondra, que es un poco lo que estamos viendo acá. Si se le va a transferir un porcentaje mayor del presupuesto, 60 billones es lo que calcula la CARF, los centros de pensamiento, 60 billones adicionales a las regiones, pues habría que hacer un recorte en el gobierno central. Ese recorte es el que no está tan claro, porque los políticos se ponen de acuerdo muy fácil en gastar más, ¿no? Porque gastan con chequera ajena, no se ponen tan fácil de acuerdo en gastar menos, porque no es rentable políticamente para nadie gastar menos. Entonces la ruta siempre va a ser recargar el bolsillo o sacar del bolsillo de los contribuyentes a través de impuestos o de más deuda. Entonces, pues el Congreso una vez nos demuestra más la desconexión con la sociedad colombiana.
la poca responsabilidad fiscal que tiene, en un momento en el que las finanzas del Estado están en estado, valga la redundancia, crítico, ¿no? Estamos en un momento muy delicado de las finanzas estatales y el Congreso viene a ponerle más incertidumbre y más presión, el Congreso y el Gobierno. Esto es impulsado también por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. No se sabe si el resto del Gobierno, porque el Ministerio de Hacienda ha estado un poco más dudoso, pero en todo caso es responsabilidad compartida del Gobierno y del Congreso esta nueva incertidumbre. Pero mire que si uno va a ver el informe que entregó DNP, porque el Ministerio del Interior le pidió a DNP que pusiera y que diera un informe y un visto sobre esto, el informe de DNP dice que esto no es posible y es inviable y que es desastroso. Empieza por decir que se pondría en riesgo. Fiscal también dice lo mismo. Sí. Dice que se pondría en riesgo la viabilidad del Estado como un todo, que se sacrificaría la inversión en justicia, seguridad y proyectos sociales, y que el gobierno que llegue en el 2026 pues tendría unas condiciones terribles y no tendría plata para su funcionamiento ni para los programas que están ayudando a sacar de la pobreza a una gran parte de los colombianos. Eso que dice DNP es una falsedad monumental, tan grande como la Catedral de Sal de Zipaquirá. DNP es una de las entidades ejemplo de la ineficiencia del gobierno central. Me explico. Los ministros son, y el DNP especialmente, son muy buenos peleando por cada peso del presupuesto, hasta cada peso del presupuesto, y son muy malos ejecutando. La mejor entidad del gobierno central, la mejor, logra ejecutar el 85% de su presupuesto, es decir, 15% se pierde, se disuelve, lo aplaza, etc. La mejor ejecución. La de peor ejecución no llega al 60%. El nivel central es un nivel que cada vez se ha agrandado más, es demasiado lento y es tremendamente ineficiente. Y el gobierno central entonces concentra muchas tareas, concentra mucha responsabilidad, muchos recursos y muchas decisiones, y los ejecución. municipios, entonces, eso. ¿Quién tiene los gastos a nivel territorial de la seguridad? Los alcaldes y los gobernadores. ¿De dónde salió la plata o por qué a la gobernación del Valle le tocó poner la plata para los drones? ¿Cómo así que el gobierno nacional, que concentra los gastos en seguridad, cuando hay un ataque con drones por parte de las disidencias de las FARC, entonces tiene que ser el departamento el que compre o la alcaldía la que compre, la alcaldía es la que le paga la plata, le transfiere a la policía, le da la gasolina, le da las motocicletas? Entonces este cuento pues, de planeación nacional, aquí eso no tiene ningún sentido. No solamente porque es tremendamente incompetente, sino porque el personaje que hoy está de director es francamente incompetente para el cargo. Entonces, venir a que salgan y digan, no, que es que la plata... Lo mejor que está pasando es, lo más claro que está pasando en este gobierno, es que los ministros van con las manos en los bolsillos, paseando por los... Y son los gobernadores y los alcaldes los que están teniendo que asumir el problema del narcotráfico, de la lucha contra el microtráfico, la lucha contra la extorsión, en general la lucha contra la inseguridad. Están teniendo que asumir la crisis de la salud, están teniendo que asumir los problemas de educación. Entonces, ese tema a mí me parece que sería muy Pero Pues, yo tengo una pregunta, que si esto no para ayudaría cerrar ya, Juana, además se nos a acabó el tiempo. fortalecer a los clanes políticos regionales. Pues Esa me parece una pregunta Es importante. que no es el tema fiscal y el tema de corrupción, porque si hay desconfianza en el gobierno central histórica, en las regiones yo creo que también, ¿no? Nunca habíamos visto un caso de un ministro de Hacienda transfiriendo 700 mil millones de pesos, 700 mil millones de pesos así, directico, sin que estuviera en el presupuesto a la unidad de riesgo. ¿O no? bueno.